El reino de la bestia y el reino de Dios. Novela profética escrita por Daniel Mott y Tito Martínez. El 9 de noviembre de 2024. Antes de escucharla les recomendamos que se la bajen en formato de libro electrónico PDF por si la quieren imprimir en papel. Estas voces cibernéticas creadas con inteligencia artificial estamos al servicio del teólogo enoteísta Tito Martínez. Índice de esta novela profética. 1. El descenso de Satanás y el inicio del reinado de la bestia. Escrito por Tito Martínez. 2. La vida en el refugio. Escrito por Daniel Motte. Tercera, la marca de la bestia. Escrito por Daniel Motte. Cuarta, perseverancia en el refugio. Escrito por Daniel Motte. 5. El derramamiento de la ira de Dios. Escrito por Tito Martínez. 6. Los dos profetas de Dios. Escrito por Tito Martínez. 7. La destrucción de Roma. Escrito por Tito Martínez. 8. La venida de Cristo y el arrebatamiento de la Iglesia. Escrito por Tito Martínez. 9. El descenso de Cristo y su Iglesia a la tierra y el comienzo del milenio. Escrito por Tito Martínez. 10. El gran juicio final. Escrito por Tito Martínez. 11. La creación del nuevo mundo y el descenso de la nueva Jerusalén. Escrito por Tito Martínez. Esta novela profética escrita por Daniel Motte y por Tito Martínez tiene como propósito demostrar la perseverancia en la verdadera doctrina con paciencia y fe en medio de la tribulación, siendo fieles al Padre Celestial y al Señor Jesús el Mesías. Basada en las profecías del Apocalipsis sobre el futuro reino de la bestia y el reino de Dios. Primero, el descenso de Satanás y el inicio del reinado de la bestia. Escrito por Tito Martínez. En el año 2024 estalló en el mundo la gran guerra termonuclear. Miles de millones de personas murieron en esta conflagración termonuclear entre las grandes potencias que eran Estados Unidos, Rusia y China. El mundo quedó en el caos más absoluto y las hambrunas y epidemias se extendieron por toda la tierra. Millones de personas desesperadas clamaban y anunciaban la llegada del fin del mundo y de la humanidad a causa de esta terrible guerra termonuclear. De repente millones de personas miraron al cielo y pudieron presenciar en los cielos una especie de gigantesca batalla extraterrestre. Miles de naves voladoras conocidas como ovnis luchaban contra otras naves voladoras lanzando una especie de rayos destructores. Esta gran batalla en los cielos es la que está escrita en el capítulo 12 del Apocalipsis. El arcángel Miguel y sus ángeles lucharán contra Satanás y sus ángeles, pero Satanás y sus ejércitos serán derrotados y arrojados a la tierra. Ellos descenderán a la tierra, haciéndose pasar por salvadores del mundo, y pondrán fin a la guerra termonuclear entre las grandes potencias. Satanás, disfrazado como ángel de luz y salvador del mundo, descenderá a la tierra, acompañado por miles de sus ángeles extraterrestres malvados, poniendo así fin a la guerra termonuclear que estaba destruyendo el planeta. En el capítulo 12:10 del Apocalipsis se dice claramente que cuando Satanás y sus ángeles desciendan a la tierra al mismo tiempo, vendrá a la tierra el reino de Dios y de Cristo con poder. Esto significa sencillamente que, en una parte de la tierra, vendrá el reino de Satanás y de la bestia, mientras que en otra parte de la tierra vendrá el reino de Dios y de Cristo con poder. Muy probablemente sea en el continente americano donde el reino de Dios y de Cristo venga con poder, mientras que en Europa, el norte de África y Oriente Medio, lo que vendrá es el reinado de Satanás y de la bestia en un imperio de 10 reinos que se va a formar. En Apocalipsis 13 leemos que cuando Satanás descienda a la tierra, va a entregar su poder, su trono y su autoridad a la bestia. Esta bestia será un nuevo emperador que se levantará en Europa. Él será de religión católica y formará un imperio formado por 10 reinos, algunos de los cuales serán de religión musulmana. Dicho imperio abarcará Europa, los países del norte de África y los países de Oriente Medio. Este imperio de la bestia formado por 10 reinos lo harán pasar por el reino de Dios en la tierra. En todas las televisiones de ese imperio que se habrá formado darán la siguiente noticia. Contemplen al verdadero Mesías que ha venido a salvar el mundo. El reino de Dios ha llegado a la tierra.
Todos los que se dejen marcar en la frente y en la mano derecha con el sello divino, y adoran al Mesías Salvador y a su imagen, serán los ciudadanos del reino de Dios en la tierra, y disfrutarán de sus bendiciones, igualmente su santidad. El Papa de Roma ha pedido a todos los ciudadanos del reino de Dios que se sometan al Mesías verdadero que ha regresado a la tierra y se postren ante su imagen como señal de reverencia. Veremos entonces en la televisión cómo el Papa de Roma hará descender fuego del cielo diciendo que él es el profeta Elías mencionado en la Biblia, y que ese milagro demuestra que él es el profeta predicho en la Biblia, que prepararía la venida del Mesías, del cual dirán que hay que seguir y obedecer. Grandes muchedumbres de católicos, protestantes, islámicos y de otras muchas religiones se reunirán en la plaza de San Pedro en Roma y se postrarán delante de Satanás disfrazado como ángel de luz y se postrarán de rodillas también ante ese falso Mesías, la bestia, y darán culto a su imagen creyendo que el reino de Dios ya ha venido a la tierra. Este nuevo emperador escogido por Satanás será el gran falso Mesías predicho en el libro del Apocalipsis, donde se le llama la bestia, y el Papa de Roma será su aliado religioso, y que el Apocalipsis llama el falso profeta, la segunda bestia. Todos estos pobres desgraciados y fanáticos del falso Mesías son los que no tendrán escritos sus nombres en el libro de la vida. Su destino será el lago de fuego y azufre, tal como dice el libro del Apocalipsis. El mensaje de todas las televisiones será el siguiente. Nuestro Salvador el Mesías, que ha regresado al mundo, tiene algo que decir. Escuchen atentamente. Este es el paraíso. Vengan y contemplen el reino de Dios. Y todos aquellos que no me adoren, ni se pongan el sello de Dios en la frente o la mano derecha, serán capturados como enemigos del reino de Dios en la tierra. Algunos serán llevados a cárceles y campos de concentración que tenemos preparados. Pero otros, los más fanáticos y recalcitrantes, serán eliminados por medio de la decapitación. 2. La vida en el refugio. Escrito por Daniel Mott. Daniel, la bestia nos está declarando la guerra a los verdaderos cristianos, tal como está escrito en el Apocalipsis. Y se le permitió a la bestia hacer la guerra contra los apartados para el poderoso y vencerlos. Martín, con determinación. Tarde o temprano, nos buscarán y nos capturarán. Así que, firmes hasta el final, hermanos. Daniel y Sofía, unidos hasta el final. El hombre mayor que vivía cerca de nuestra casa nos ofreció algunos alimentos que tenía en su huerto. Su ayuda era un recordatorio de que, incluso en estos tiempos oscuros, aún había bondad en el mundo. Nos sentamos en el sofá, observando la TV, y compartimos nuestras historias y nuestras esperanzas. Era un momento de calma, en medio de la tormenta, pero sabíamos que la batalla espiritual estaba lejos de terminar. El hombre mayor que vivía cerca de nuestra casa se presentó como José y nos invitó a comer en su casa. Mientras comíamos, la conversación giró en torno a la resistencia, la fe y la lucha que estaba por venir. Martín, reflexionando, necesitamos encontrar a otros hermanos en la fe que también resistan durante este tiempo de gran tribulación. Sofía, mirando a José, ¿conoces a alguien más que pueda estar en nuestra situación, José? José, con un suspiro, he escuchado rumores de grupos de disidentes que han escapado a las montañas, pero nunca he tenido contacto con ellos. La situación es muy peligrosa, pero si deciden ir a buscarlos, tengan mucho cuidado. Sentados alrededor de la mesa, se le predicó la verdadera doctrina al vecino, que nos había invitado a comer, y le hablamos claramente del libro del Apocalipsis, el más importante de toda la Biblia, y que se estaba cumpliendo delante de nuestros ojos. Sabíamos que nuestra fe sería puesta a prueba, pero también teníamos la certeza de que el Señor Jesús y el Padre Celestial nos acompañan en cada paso, guiándonos. Esa noche, en la casa refugio donde estábamos en medio del bosque,
nos fortalecimos en nuestra fe, sabiendo que el Señor estaba con nosotros. La casa se convirtió en un refugio temporal, un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Y aunque la amenaza del falso Mesías y sus seguidores seguía acechando, también sabíamos que la promesa de Jesús seguía viva en nuestros corazones, tal como Él dijo: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y así, nos quedamos en nuestro refugio del norte de España, preparándonos para los días venideros, donde la lucha entre la luz y la oscuridad se intensificaría, mientras nosotros seríamos testigos del cumplimiento de las profecías que encontramos en el Apocalipsis. La marca de la bestia y el comienzo de su reinado, de 42 meses, era solo el comienzo, pero la fe en el Dios Supremo, el Padre Celestial, y en su Hijo Jesucristo, el Señor, nos daba la fuerza y el gozo para enfrentar lo que vendría con paciencia y fe. La luz del sol apenas comenzaba a filtrarse entre los árboles, iluminando el camino hacia un nuevo día. Sin embargo, la atmósfera seguía impregnada de tensión y temor, como si el mundo estuviera a la espera de un desenlace inevitable. Al día siguiente por la mañana, nuestro vecino José, que nos había invitado a comer en su casa, confió totalmente en el Señor Jesús y confesó con su boca que Él es el verdadero Mesías de Israel y el Hijo del Dios Supremo, el Padre Celestial. Se arrepintió de todos sus pecados y, en un acto de fe, lo bauticé en el agua en el nombre del Señor Jesús. El bautismo simboliza que empezó a ser engendrado por el Padre Celestial espiritualmente. La limpieza de sus pecados fue un éxito, y ahora, nueva criatura, es en Cristo. José, saliendo del agua, con una sonrisa de alivio: gracias, hermanos. Ahora me siento renovado y confío en el Señor. Cuando finalizó el bautismo, Martín llamó a Daniel y a José para mostrarles la noticia que pasaban en la TV. Nos reunimos alrededor del televisor, en el refugio, donde la imagen mostraba la situación actual en el imperio del falso Mesías, la bestia. Noticiero. Nuestras fuerzas policiales de seguridad, así como el ejército, han capturado a cientos de enemigos del reino de Dios y del Mesías y han sido llevados a campos de reclusión, donde serán juzgados y sus líderes fanáticos serán decapitados. Mientras tanto, los seguidores de nuestro Mesías Salvador se acercan por miles a los edificios del gobierno para dejarse poner el sello de Dios en la frente y en la mano derecha, con el cual podrán comprar y vender, y además están adorando la nueva imagen de nuestro Salvador del mundo, y que es un nuevo robot humanoide con el mismo aspecto físico que nuestro Mesías. Esta imagen del Mesías le ha sido dada la capacidad de hablar y de hacer ejecutar a todos aquellos que no la adoren. Sofía, observando desde una esquina, dijo: esa gente es tan idiota, han elegido las tinieblas. Daniel, dirigiendo su mirada a Sofía, le dijo: ya no tienen rescate, así que quédate tranquila. De repente, un sonido ensordecedor llenó el aire. Nos asomamos a la ventana y vimos helicópteros sobrevolando la zona donde teníamos nuestro refugio. 4 vehículos policiales llegaron a la casa de nuestro vecino José, al cual se llevaron preso. El hermano José, nuestro vecino, que había sido capturado por la policía, les dijo lo siguiente a sus captores: ¿qué ganan con esto? La marca es solo un signo de esclavitud. Nos pueden capturar, pero nunca nos van a controlar. El sargento de la policía le dijo lo siguiente: tienen mucho que aprender. Llévenlo a la cárcel. El hermano José respondió lo siguiente al sargento de policía: nuestro cuerpo pueden matar, pero nuestra alma no. Recordando las palabras del Señor Jesús. Pero en ese momento, uno de los policías que le capturó le golpeó fuerte en el rostro. Lo metieron en la furgoneta de la policía y se lo llevaron Sofía, con lágrimas en los ojos. No dejaremos que su sacrificio sea en vano.
Martín, con determinación renovada. Perseveraremos hasta el final. No importa lo que nos hagan. No cederemos, pues la victoria final es nuestra. Tercera, la marca de la bestia. Escrito por Daniel Mott. La ciudad de Madrid había cambiado en cuestión de días. 2 semanas habían pasado desde el final de la Gran Guerra Mundial Termonuclear. Un conflicto que dejó cicatrices profundas en la tierra y miles de millones de muertos. La destrucción era visible por todas partes. Edificios en ruinas, calles desiertas y un aire de desesperanza que se apoderaba de cada rincón. Sin embargo, lo de la guerra no me preocupaba, ni mucho menos la invasión que había seguido. La llegada de Satanás a la tierra, junto con sus ángeles extraterrestres malvados, disfrazados de salvadores del mundo, había sumido a la humanidad en un estado de confusión, y muchos con esperanza de que dicha invasión extraterrestre era la llegada del reino de Dios y de Cristo a la tierra. Pero era un gran engaño. En los últimos días había notado un cambio en el ambiente. Las personas que antes caminaban con la cabeza en alto, ahora parecían sombras de sí mismas. Caminaban rápidamente hacia los edificios del gobierno, formando largas filas frente a ellos, como si fueran atraídos por una fuerza invisible. Vi a muchos, grandes y pequeños, salir de ese edificio del gobierno con una marca o sello visible en su mano derecha, y en la frente, un escalofrío recorrió mi espalda. Era la predicha marca de la bestia, la cual tenía el nombre del falso Mesías, emperador, y el número de su nombre, el 666. Esta marca o sello era una especie de microchip en forma de tatuaje, o sello impreso en la frente y en la mano derecha de todas esas miserables y desdichadas almas que los identificaba como seguidores del régimen oscuro que había tomado el control de 10 reinos, el imperio del nuevo emperador o falso Mesías, que el Apocalipsis llama la bestia. Ese sistema electrónico de marcas, a partir de entonces, iba a servir para comprar y vender en ese nuevo régimen al que llamaban el reino de Dios en la tierra. Martín, llamando a la puerta. Daniel, ¿estás ahí? Ábreme, por favor. Daniel, pensando. No podía creer que ya estábamos en este punto. Abrí la puerta y allí estaba Martín, pálido y agitado. Sofía, asomándose detrás de Martín. Daniel, tienes que salir de aquí. La situación es peor de lo que imaginamos. Los 3 nos conocíamos desde hacía años, unidos por nuestra fe en el Señor Jesús, y fieles a la verdadera doctrina, y nuestra resistencia contra el mal. La llegada de la marca de la bestia había sido un golpe devastador para millones de personas que decían ser cristianos evangélicos, y que esperaban un rapto de la Iglesia al cielo antes de una tribulación de 7 años. Un falso rapto que nunca ocurrió. Los pobres infelices y engañados que llevaban esa marca en la frente y en la mano derecha parecían haber perdido su humanidad. Sus ojos estaban vacíos y sin vida, como si un velo oscuro se hubiera apoderado de sus almas. La tentación de recibir la marca en la frente y en la mano derecha era fuerte, sobre todo para aquellos que deseaban comprar y vender en un mundo donde la alimentación básica se había convertido en un lujo. Daniel, ¿han visto lo que está ocurriendo fuera? La gente ha perdido el norte. No puedo creer que sean capaces de aceptar esa marca electrónica impresa la piel. Martín, con voz temblorosa. Lo he visto, Daniel. Es aterrador. La gente se empuja por entrar en esos edificios del gobierno como si fueran al mercado. No entienden que están entregando sus almas al mismísimo Satanás y están sellando su propia condenación. Sofía, con determinación. Pero nosotros, los verdaderos cristianos bíblicos que creemos en el libro del Apocalipsis,
sabemos la verdad. No podemos sucumbir a esa tentación satánica de dejarnos marcar para poder comprar y vender. El Señor Jesús no permitirá que los suyos caigan en esa tentación que ha venido a este imperio de la bestia, formado por 10 reinos, si permanecemos firmes en la verdadera doctrina, creyendo en la revelación de Cristo, en el Apocalipsis. Martín, mirando por la ventana. La situación está empeorando. Escuché que hay grupos que están tratando de resistir, pero muchos ya han caído en la trampa de la marca y se han puesto voluntariamente ese microchip de la frente y en la mano derecha para poder comprar y vender. Sofía, con firmeza, no podemos ser parte de eso. Vamos, Daniel, guíanos. La calle estaba desierta y el aire se sentía más pesado que antes. Las sombras de los edificios parecían alargarse, como si quisieran atraparnos. Mientras caminábamos, observé a los que pasaban a nuestro lado, los cuales llevaban la marca del falso Mesías, visible en la frente y en la mano derecha, y que les servía para comprar y vender alimentos. Otros parecían completamente ajenos a lo que estaba sucediendo. Eran como zombies, guiados por un propósito que no entendían. La atmósfera era tensa, y a cada paso sentía que el enemigo estaba al acecho, esperando la oportunidad perfecta para asestarnos un golpe. Martín, susurrando, ¿has notado cómo nos miran? Sienten que somos diferentes porque no tenemos esa marca en la frente ni la mano derecha. Sofía, con firmeza, eso es porque tenemos la luz del Señor en nosotros. No debemos dejar que nos intimiden ni vamos a caer en la tentación de dejarnos marcar como si fuéramos ganado, ya que el Señor Jesús nos guarda para no caer en esa tentación diabólica de la marca. Daniel, con un suspiro de alivio. Aquí, en esta casa, en medio del bosque, estaremos más seguros. Ahora, hablemos de lo que debemos hacer y organizarnos. Nos sentamos en el salón de la casa para organizar nuestra vida en común, que a partir de entonces íbamos a tener. Cada uno compartió sus experiencias desde la llegada de la marca de la bestia, la cual estaban haciendo pasar por el sello de Dios. La desesperación se había apoderado de millones de personas que llevaban esa marca, y los rumores de resistencia eran escasos. La conversación fluyó entre nosotros, llena de temor y fe. Sabíamos que la batalla apenas comenzaba. La profecía bíblica del futuro imperio de la bestia, formado por 10 reinos, se estaba cumpliendo delante de nuestros ojos, y había dado comienzo ese período de 42 meses, mencionado en el capítulo 13 del Apocalipsis. Durante esos 3 años y medio, lo que nos esperaba es la persecución por causa de nuestra doctrina, el hambre y la sed, así como el martirio de muchos de nosotros. Aún así, la tentación para ponernos esa marca en la frente y en la mano derecha era muy grande. Pero gracias a Cristo, nosotros no caíamos en dicha tentación. El deseo de sobrevivir podía llevar a cualquiera a ceder, excepto a los verdaderos cristianos que estábamos pasando por la tribulación. Y gracias a Dios, personas misericordiosas nos estaban ayudando con comida y agua, tal como predijo Jesús en el capítulo 25 de Mateo, cuando habló de esas ovejas misericordiosas que ayudarían a los hermanos pequeños de Jesús, y que somos nosotros. Sofía, mirando al horizonte, ¿qué haremos si la situación empeora? Necesitamos un plan. Martín, pensativo, podríamos unirnos a otros que también resistan. He escuchado rumores de grupos en las montañas. Daniel, con determinación. Sí, debemos encontrar a esos grupos. La unión es nuestra fortaleza. No podemos rendirnos ante el enemigo. Las horas pasaron mientras discutíamos estrategias y orábamos por sabiduría. La luz del sol comenzaba a ocultarse, y la oscuridad se cernía sobre nosotros. Pero dentro de mí
había una chispa de esperanza. Sabía que el Señor estaba con nosotros, guiándonos en medio de la tormenta y de la tribulación. Mientras el día se desvanecía, sentí que el verdadero desafío apenas comenzaba. La lucha entre la luz y la oscuridad se intensificaría, y nosotros debíamos estar preparados. La marca de la bestia era solo el comienzo de una batalla espiritual mucho más grande. Teníamos que aferrarnos a nuestra fe y a nuestra esperanza en la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Sin dudar, teníamos que mantenernos firmes en la verdadera doctrina que conocíamos, porque al final, la victoria pertenece a los verdaderos cristianos, que perseveran en esta verdadera doctrina hasta el final. Estos son victoriosos. Ellos son los vencedores, como dice el Apocalipsis, y que en el futuro reinarán con Cristo sobre la tierra. Cuarta perseverancia, en el refugio. Escrito por Daniel Mott. Después de la captura del hermano José, que había sido nuestro vecino, decidimos seguir unidos en el refugio donde estábamos dentro del bosque, viviendo de forma armoniosa y organizada los 12 hermanos que estábamos en la casa. A pesar de la escasez de alimentos y del hambre, nuestro gozo era inmenso, y cada día veíamos cómo se cumplían las profecías del Apocalipsis. De repente, el noticiero de la televisión comenzó a hablar. Noticiero, con enojo. Han aparecido dentro de los enemigos del reino de Dios 2 fanáticos religiosos que están luchando contra el reino de Dios en la tierra. Ellos son enemigos de Dios y del Mesías, así como enemigos del gran profeta enviado por Dios, y que es el sumo pontífice de Roma. Estos 2 fanáticos religiosos son auténticos criminales, ya que tienen poderes satánicos, con los cuales están matando a todos los siervos de Dios. Cada vez que algún policía del reino de Dios en la tierra saca el arma para defenderse de ellos, entonces esos policías comienzan a arder de repente, y sus cuerpos son completamente reducidos a cenizas. Daniel, levantándose de su silla con una sonrisa, dijo lo siguiente: estos 2 profetas de Dios son los 2 testigos que edifican la iglesia, tal como se profetiza en el Apocalipsis capítulo 11. Ahí leemos que estos 2 profetas ejercerían el derecho a la legítima defensa, y Dios los dotaría con poderes sobrenaturales para matar a sus enemigos que les quieran matar a ellos, y para enviar toda clase de plagas en el imperio de la bestia. Martín, en voz baja, pero con entusiasmo: es cierto, la profecía se está cumpliendo ante nuestros ojos. Estos 2 profetas han sido enviados por Dios para edificar la iglesia de Cristo, exhortando a los malvados, para que se arrepientan, y enseñando la verdadera doctrina que las iglesias falsas han ocultado durante siglos, y además también consuelan a los verdaderos cristianos que están pasando por la gran tribulación con las promesas de la vida eterna en el reino de Dios. Estos 2 profetas tienen por misión edificar la iglesia de Cristo, para que esté preparada para recibir al Señor cuando Él venga del cielo, al final del reinado de la bestia. Y así, mientras la oscuridad se cernía cada día más sobre el imperio de la bestia, la luz de nuestra fe seguía brillando. En cada oración, en cada palabra de aliento, nos preparábamos para el día en que la verdadera justicia se manifestara. En esta gran prueba quedará demostrado que somos dignos del reino de Dios por el que padecemos. En medio de esta gran tribulación, decidimos cantar en la casa de refugio el Salmo 34, elevando nuestra voz al Dios Supremo, Padre Celestial, agradeciéndole por su amor y por la fortaleza que nos daba en esos momentos de prueba. Daniel, cantando suavemente: bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Después de 2 años de comenzar el reinado de la bestia, más mártires de la iglesia daban su vida por confiar en el Señor Jesús y por predicar
el libro del Apocalipsis. Mientras nosotros seguíamos todavía en el refugio del norte de España, observando con gozo el cumplimiento de las profecías del Apocalipsis. Los seguidores fanáticos del falso Mesías seguían delatando a la policía a todos aquellos que sospechaban ser enemigos de ese falso reino de Dios. Pero no sabían que la terrible ira de Dios, el Padre, ya estaba muy cerca de caer sobre ellos. 5. El derramamiento de la ira de Dios. Escrito por Tito Martínez. Hacía unos 3 años que había comenzado el reinado de la bestia y que habían hecho pasar por el reino de Dios. Millones de fanáticos seguidores del falso Mesías y del falso profeta proclamaban que ya había venido la paz y la seguridad a ese imperio de la bestia formado por 10 reinos, y que los enemigos fanáticos del reino de Dios estaban ya encarcelados y sus líderes habían sido ejecutados cortándoles la cabeza. El mismísimo Satanás, disfrazado como ángel extraterrestre de luz, y el falso Mesías eran adorados por millones de personas en todo el imperio de la bestia formado por 10 reinos. Todos ellos mostraban con orgullo la marca del falso Mesías en su frente y en su mano derecha. Ellos decían que esa especie de tatuaje o microchip los salvaría de la muerte, e incluso les habían hecho creer que ese sello les podría dar incluso la inmortalidad. El falso reino de Dios que Satanás, la bestia y el falso profeta habían traído a ese imperio de la bestia formado por 10 reinos estaba a punto de ser destruido totalmente, y la venganza de Dios, enviando su ira, estaba a punto de ser derramada en ese imperio de la bestia. Este derramamiento de la ira de Dios se describe en el capítulo 16 del libro del Apocalipsis. Los 7 ángeles que están en el templo celestial de Dios se dispusieron a derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. El primer ángel derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre todos los hombres que tenían la marca de la bestia en la frente y en la mano derecha y que adoraban su imagen. Esa marca o microchip implantado en la frente y en la mano derecha que la bestia había prometido que les daría la salud y la inmortalidad se convirtió en un terrible castigo y maldición, pues aquellos que tenían ese microchip en forma de tatuaje en la frente y en la mano derecha recibieron una terrible úlcera en la frente y en la mano derecha, la cual era repugnantemente apestosa y muy dolorosa. Todos ellos gritaban de dolor y angustia, y nada podía calmar el sufrimiento de ellos. El resto de copas de la ira de Dios se describen en el capítulo 16 del Apocalipsis. Todo el imperio de la bestia formado por 10 reinos se quedó completamente en tinieblas, ya que una misteriosa oscuridad vino sobre todo ese imperio, y aquellos seguidores de la bestia y que tenían su marca en forma de tatuaje llegaban a morderse de dolor sus lenguas. Todos ellos comenzaron a blasfemar contra el Dios del cielo a causa de sus terribles dolores y sus úlceras, y no quisieron arrepentirse de sus obras. 6. Los 2 profetas de Dios. Escrito por Tito Martínez. Mientras tanto, los 2 profetas de Dios seguían edificando la Iglesia de Cristo con la verdadera doctrina y consolando a los verdaderos seguidores de Jesucristo que estaban pasando por la gran tribulación. Sin embargo, cuando se cumplieron 1260 días desde que comenzaron a predicar los 2 profetas de Dios, estos fueron capturados por la policía del falso Mesías en Jerusalén y encarcelados. El propio falso Mesías, el emperador, fue a visitarlos a la prisión, ya que él mismo con sus propias manos había decidido degollarlos. Cuando el falso Mesías llegó al calabozo que se encontraba en Jerusalén, los 2 profetas de Dios estaban encadenados, entonces sacó un cuchillo y delante de los guardias los degolló y murieron desangrados. Incluso este asesinato de los 2 profetas fue grabado en video para ser difundido en todas las televisiones del imperio de la bestia. Al día siguiente, el falso Mesías ordenó que los cadáveres de estos 2 profetas fueran expuestos en una plaza grande de Jerusalén, y de esta manera proclamaría a todo el imperio su victoria sobre estos 2 profetas que tanto daño habían hecho a los seguidores del falso Mesías, y que tantas plagas habían enviado sobre el imperio de la bestia. Una vez más, se cumplió la profecía del Apocalipsis que se encuentra en el capítulo 11.
Los cadáveres de estos dos profetas fueron expuestos en esa plaza de Jerusalén. Millones de personas pudieron ver por televisión la victoria del falso Mesías sobre estos dos profetas. Los 10 reyes del imperio de la bestia incluso se enviaron regalos unos a otros para festejar la muerte de esos dos profetas de Dios. Sin embargo, después de 3 días y medio, el espíritu de vida entró en el cuerpo de esos dos profetas y resucitaron en presencia de todos sus enemigos. Millones de personas lo pudieron ver incluso por televisión. Y de repente se escuchó una gran voz del cielo que decía: «Subid acá». Y estos dos profetas de Dios subieron al cielo en una nave voladora que estaba arriba, y todos sus enemigos lo pudieron presenciar en directo. En el momento que esos dos profetas de Dios entraron en esa nave voladora, estalló un gran terremoto en Jerusalén y murieron 7.000 personas, y los que no fueron muertos quedaron aterrorizados y glorificaron a Dios. Ese gran terremoto no solamente afectó la ciudad de Jerusalén, la cual quedó dividida en 3 partes, sino que también se convirtió en un terremoto gigantesco, el más grande de toda la historia. Todas las ciudades del imperio de la bestia, formado por 10 reinos, se derrumbaron, no quedando en pie ninguna ciudad del imperio. Los muertos se contaron por cientos de millones. 7. La destrucción de Roma. Escrito por Tito Martínez. Durante 3 años y medio, la Iglesia Católica Romana, que es la gran ramera mencionada en el libro del Apocalipsis, gobernó el imperio de la bestia junto con el falso Mesías. Esta iglesia satánica y criminal, que es la Iglesia Católica, estaba ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús, ya que durante esos 42 meses había perseguido y asesinado a muchos santos de Dios que creían y predicaban el libro del Apocalipsis, es decir, el testimonio de Jesucristo. Sin embargo, el falso Mesías y sus 10 reyes aliados decidieron traicionar a la Iglesia Católica y destruirla para siempre. Sin saberlo, ellos iban a cumplir la voluntad de Dios, y que era destruir la Iglesia Católica Romana completamente. El falso Mesías, apoyado por sus 10 reyes aliados, ordenaron colocar en la ciudad de Roma y en un lugar estratégico bajo tierra una bomba termonuclear de 200 megatones, y cuando llegó el momento, la hicieron estallar a distancia. La mega explosión termonuclear redujo a cenizas la ciudad de Roma en una sola hora, matando a millones de personas que vivían en Roma. Todos sus edificios, incluidos los palacios vaticanos, fueron arrasados por el fuego termonuclear y reducidos a cenizas, pero además, dicha explosión nuclear de 200 megatones produjo un terremoto tan grande que hizo hundir en el mar Mediterráneo toda la ciudad de Roma, la cual desapareció para siempre de la faz de la tierra y nunca más fue hallada. Todos los que tenían barcos en el mar Mediterráneo pudieron ver esa gran explosión termonuclear de 200 megatones que destruyó la ciudad de Roma, y pudieron ver también cómo la capital de la Iglesia Católica se hundía para siempre en el mar Mediterráneo. Desde más de 50 kilómetros mar adentro de la costa italiana, todos los que estaban en barcos pudieron presenciar el gigantesco hongo termonuclear que anunciaba la destrucción de Roma. Fue la explosión termonuclear más grande de toda la historia y que hizo desaparecer completamente la ciudad de Roma. Todos los magnates y poderosos del imperio de la bestia comenzaron a lamentarse, a gritar y a llorar, ya que todos ellos se habían enriquecido con todo el inmenso comercio y negocios de todo tipo de productos fabricados por empresas controladas por la Iglesia Católica. Pero en una sola hora todos esos ricos y poderosos del imperio habían perdido todas sus ganancias y se habían arruinado completamente al ser destruida dicha ciudad. Esta gran profecía, con todo lujo de detalles, está escrita en el capítulo 18 del libro del Apocalipsis. 8. La venida de Cristo y el arrebatamiento de la Iglesia. Escrito por Tito Martínez. Inmediatamente después de la destrucción total de Roma, ocurrió el evento más importante de toda la historia, un evento profético que durante esos 3 años y medio de gran tribulación habían estado esperando los verdaderos seguidores de Cristo que creemos y predicamos el libro del Apocalipsis. Los 2 profetas de Dios ya habían edificado la Iglesia de Cristo durante el tiempo de su ministerio. Ellos ya habían cumplido su misión. Dios los había resucitado y juntamente con la Iglesia de Cristo fueron arrebatados en naves voladoras para recibir a Cristo en el aire. Las llamadas bodas del Cordero habían comenzado.
es decir, la unión de Cristo con su Iglesia, y que ocurrió en el momento que Jesús apareció en el cielo, acompañado por miles de legiones de ángeles. Fue la mayor invasión extraterrestre de toda la historia de la humanidad, pues el cielo se llenó de naves voladoras procedentes del reino de los cielos. Todos aquellos santos de Dios que fueron muertos a lo largo de la historia resucitaron con cuerpos gloriosos. Aquellos santos que fueron asesinados durante el reinado de la bestia fueron resucitados también con cuerpos gloriosos de carne celestial e incorruptible, y aquellos santos que quedaron vivos en la tierra fueron cambiados o transformados en un abrir y cerrar de ojos, en un momento, recibiendo un nuevo cuerpo glorioso de carne celestial. Todos juntos fueron arrebatados en esas naves voladoras para recibir a Cristo en el aire mientras Él majestuosamente descendía a la tierra para destruir completamente el imperio de la bestia. El Señor Jesucristo estaba acompañado por miles de ejércitos celestiales que venían del cielo en naves voladoras. El falso Mesías, es decir, la bestia, así como sus 10 reyes aliados y todos sus ejércitos estaban reunidos en la tierra de Israel para intentar impedir la llegada de Cristo a la tierra para gobernar el mundo. Todos ellos se reunieron para impedir por la fuerza esta gran invasión extraterrestre de Cristo y sus ángeles extraterrestres. Poderosos cañones de rayos láser que el falso Mesías tenía reservados en sus arsenales militares fueron colocados en el campo de batalla, apuntando al cielo para intentar así aniquilar al Señor Jesucristo y sus ejércitos celestiales. Sin embargo, esas poderosas armas de alta tecnología no consiguieron hacer absolutamente nada contra Cristo y sus ejércitos celestiales. Al contrario, de repente el falso Mesías fue capturado por uno de estos varones celestiales que formaban parte de sus ejércitos celestiales. Juntamente con el falso Mesías fue capturado también el Papa de Roma, es decir, el falso profeta que había engañado a millones de personas con sus prodigios y milagros satánicos. Estos 2 individuos fueron arrojados vivos a un lago de fuego donde fueron atormentados de forma espantosa y después destruidos completamente hasta ser reducidos a cenizas. Los 10 reyes aliados con el falso Mesías juntamente con todos los ejércitos que estaban ahí reunidos fueron totalmente aniquilados por el propio Cristo con un rayo mortal que salía de su boca. Todos esos ejércitos de la bestia quedaron destrozados y convertidos en trozos de carne esparcidos por el gigantesco campo de batalla, y sirvieron de comida para millones de aves como buitres y águilas que se lanzaron sobre esos pedazos de carnes esparcidos por ese gigantesco campo de batalla. Todas esas aves se hartaron de carne limpiando así todo ese territorio. Todo esto está explicado con todo lujo de detalles en el capítulo 19 del Apocalipsis. 9. El descenso de Cristo y su Iglesia a la tierra y el comienzo del milenio. Escrito por Tito Martínez. Justo antes del descenso de Cristo y su Iglesia a la tierra, uno de los ángeles de Dios capturó también a Satanás, el cual estaba en la tierra disfrazado como ángel de luz. Dicho ángel de Dios prendió a Satanás y lo ató con una especie de cadena grande y lo arrojó a un lugar en el interior del océano llamado el abismo, y que es una especie de prisión en la cual Satanás estará encerrado para que no pueda engañar a las naciones durante un período de 1000 años literales. Después de esos 1000 años, Satanás será soltado de esa prisión, y Dios lo utilizará para poner a prueba una vez más a la humanidad. Esto está predicho en Apocalipsis 20:1 al 3. Una vez que Cristo haya destruido completamente el imperio del falso Mesías, es decir, de la bestia, y juntamente con el falso profeta, hayan sido destruidos en el lago de fuego, y una vez que Satanás esté encerrado en el abismo para que no pueda engañar a las naciones, Cristo descenderá majestuosamente a la tierra, poniendo sus pies sobre el monte de los olivos, el cual se partirá por la mitad, formando en medio un gran valle, y entonces Él descenderá a la tierra acompañado por todos sus santos ángeles y por su iglesia de santos resucitados con nuevos cuerpos gloriosos. Esta gran profecía está escrita en el capítulo 14 del profeta Zacarías. Es entonces cuando Jesús descenderá a la tierra y se sentará en un trono resplandeciente para juzgar a todos los supervivientes que hayan quedado en la tierra. Dicho juicio de las naciones de la tierra está escrito en Mateo 25:31 al 46.
A partir de entonces, dará comienzo el período dorado de 1000 años durante el cual Cristo gobernará con justicia sobre las naciones de la tierra juntamente con su Iglesia resucitada. Así lo leemos en Apocalipsis 24 al 6. Durante esos 1000 años, Jesús será el Rey sobre toda la tierra y habrá un único gobierno mundial. La nación de Israel habrá sido restaurada en su tierra y la ciudad de Jerusalén será reconstruida y embellecida y se habrá convertido en la capital del mundo, desde la cual Jesús gobernará con justicia y será el emperador mundial. Durante esos 1000 años la tierra será repoblada y habrá venido una nueva era de justicia y de paz sobre todas las naciones. Las guerras habrán terminado para siempre, los ejércitos serán abolidos y nadie se entrenará más para la guerra. Todos los habitantes de la tierra habrán llegado al conocimiento de la verdad, ya que el diablo no podrá engañar a las naciones durante ese período de 1000 años. Todas las religiones falsas habrán dejado de existir, y el progreso de la humanidad será espectacular bajo ese gobierno mundial de Cristo y su Iglesia glorificada. En el libro del Apocalipsis capítulo 20, 7 leemos que después de esos 1000 años, Satanás será soltado del abismo. Es decir, una vez más, Dios utilizará a Satanás para probar al ser humano, tal como lo hizo a lo largo de la historia. Una vez que Satanás haya sido soltado del abismo y dejado libre, hará lo único que sabe hacer: engañar al mundo. El diablo, disfrazado una vez más como ángel de luz, engañará a miles de millones de seres humanos traidores y enemigos del reino de Dios, convenciéndoles para que se rebelen contra el gobierno mundial de Cristo y su Iglesia. Satanás les dirá que les promete la verdadera libertad y democracia, y miles de millones de traidores se unirán a él. Un inmenso ejército de miles de millones de traidores y seguidores de Satanás rodearán la capital del mundo, Jerusalén, para intentar derrocar el gobierno mundial de Cristo. Pero de repente Dios enviará fuego del cielo y los consumirá de forma semejante, como lo hizo con las antiguas ciudades de Sodoma y Gomorra, sobre las cuales también envió fuego del cielo y las destruyó. Todos esos miles de millones de traidores al gobierno mundial de Cristo habrán sido quemados y destruidos, y así es como Dios habrá probado la humanidad y limpiado el mundo. Como Satanás es una herramienta en las manos de Dios para probar al ser humano y ya habrá cumplido su misión de engañar y tentar, entonces Dios se deshará de él y lo arrojará al lago de fuego, donde será totalmente destruido para siempre y dejará de existir. Esta profecía la leemos en Apocalipsis 20, 7 a 10. 10. El gran juicio final. Escrito por Tito Martínez. Justo después de la destrucción de todos los traidores y enemigos del gobierno mundial de Cristo y después de la destrucción de Satanás, se efectuará el gran juicio de todos los muertos que fallecieron a lo largo de la historia humana. En Apocalipsis 20, 11 al 15 se describe el gran juicio de todos los muertos y que ocurrirá después del milenio. En primer lugar, Dios destruirá con fuego la actual tierra junto con su atmósfera para poder así hacer Dios un nuevo mundo, una nueva tierra muy diferente a la actual, pero muchísimo mejor. Miles de millones de muertos resucitarán para comparecer en este juicio delante del gran trono blanco, y cada uno de ellos será juzgado conforme a las obras que hizo cuando vivió en la tierra. Aquellos que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo resucitarán para condenación, tal como dijo Jesús en Juan 5, 28 a 29. Todos aquellos que no tengan sus nombres escritos en el libro de la vida serán arrojados al lago de fuego y destruidos, pero aquellos que hicieron lo bueno y tengan sus nombres escritos en el libro de la vida entrarán en el reino de Dios para vivir para siempre. 11. La creación del nuevo mundo y el descenso de la nueva Jerusalén. Escrito por Tito Martínez. En los capítulos 21 y 22 del Apocalipsis está escrito cómo será el glorioso final y el nuevo inicio de esta historia de la humanidad. Una vez que Dios haya destruido con fuego el actual cielo y la actual tierra, entonces el Padre Celestial hará un nuevo mundo mucho mejor que el actual, sobre el cual descenderá la capital del universo, la nueva Jerusalén celestial. El dolor, la tristeza y la muerte habrán dejado completamente de existir en esta nueva tierra. Todo eso será cosa del pasado.
Todos los seres humanos que vivan en la nueva tierra habrán recibido la inmortalidad, y esa capital del universo, la Nueva Jerusalén, será la morada de la Iglesia de Cristo, que gobernará el universo por los siglos de los siglos. Esa capital del universo, la Nueva Jerusalén, será una ciudad absolutamente física y literal. El libro del Apocalipsis incluso da sus dimensiones y los materiales con los cuales está construida. Dicha ciudad es como una gigantesca piedra preciosa en forma de inmensa pirámide. Toda ella está construida con una especie de oro puro transparente desconocido completamente en la tierra. Su longitud y su anchura tiene las mismas dimensiones, incluso se da la cifra, 12.000 estadios, que en kilómetros son unos 2.400 kilómetros de largo, de ancho y de alto. En esa inmensa y gloriosa capital del universo que descenderá a la nueva tierra estará el trono de Dios y de Cristo. Es decir, todo el centro gubernamental del universo se encontrará en esa nueva Jerusalén desde la cual se gobernará sobre todo el universo por los siglos de los siglos. El capítulo 22 del Apocalipsis dice que todos los seres humanos inmortales podrán ver con sus ojos al Dios Supremo, el Padre Celestial, indicando así el Dios Padre tiene un cuerpo físico de carne celestial. En esa ciudad celestial no existirá la noche, ya que tendrá su propia luz procedente de Dios. Antes de terminar este libro de profecía, quiero resaltar las palabras que dijo Jesús en Apocalipsis 22:6. Él dijo que estas palabras escritas en el Apocalipsis son fieles y verdaderas, es decir, todas se van a cumplir de forma literal. Jesús dijo que Él vendrá rápidamente, como un relámpago que cruza el cielo, y felices son todos aquellos que guardan y creen en las palabras proféticas de este libro del Apocalipsis. Fin de la novela profética. En la versión escrita de esta novela se encuentran los enlaces por si quiere contactar con Daniel Motte o con Tito Martínez. También tiene los enlaces para entrar en nuestra escuela bíblica de Telegram y en nuestra Iglesia del Padre y del Hijo en WhatsApp.